a leer la porción que vamos a usar como base para la meditación de esta mañana, y se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, los primeros 8 versículos. Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Muy bien, hermanos. Esta porción que hemos leído es muy interesante por varias razones. Primeramente, ustedes ven la repetición de la palabra fruto en esa porción. 6 veces se menciona la palabra fruto en 8 versículos. Cuando usted lea una porción y encuentre una repetición de una palabra, de un verbo, de cualquier cosa que se repita, cualquier palabra que se repita, eso quiere decir que ese es el centro del mensaje, del pensamiento que se expresa sobre ese tema, sobre esa palabra, sobre ese verbo, sobre lo que sea que se repita. Ahí está el mensaje. De manera que cuando vemos aquí que el Señor Jesucristo hablando pronuncia la palabra fruto en 8 versículos solamente, el énfasis que Él quiere establecer en la mente, en ese caso de los apóstoles, es la responsabilidad de producir fruto. Nótese otra cosa, que no dice frutos en plural, dice fruto. Fruto, más fruto, mucho fruto, no muchos, no, mucho fruto en singular, un solo fruto. Ahora, el Señor Jesucristo, tenemos que analizar las circunstancias en que Él hizo esta declaración. Primeramente, si usted mira el último versículo del capítulo 14, ellos estaban en el aposento alto, donde celebraron la Pascua y donde celebraron la cena, y el Señor dice ahí: levantaos, vamos de aquí, y salen del aposento alto. En el aposento alto, ellos comenzaron celebrando la Pascua. En ese momento, los apóstoles que estaban allí eran una representación de Israel. La Pascua tiene que ver con Israel. Ellos eran ahí una representación de Israel. Cuando terminó la Pascua, según el Evangelio de Lucas, el Señor establece la cena, el pan y el vino, y le dice a los apóstoles: haced esto en memoria de mí. A partir de ese momento, los apóstoles que habían representado
a Israel en la Pascua, en la cena representan la iglesia. ¿Por qué razón? En la Pascua se hablaba de la experiencia de Israel en Egipto. En la cena del Señor se habla de la experiencia del creyente redimido con la sangre de Jesucristo. Y el Señor le viene hablando a ellos ahí de que debían hacerlo en memoria de Él hasta que Él venga. Él está hablando ahí de la iglesia, referente a la iglesia. De manera que a partir de San Juan 13, versículos 34 y 35, todo el tema va hacia la iglesia y el Señor está hablando con los apóstoles. Ellos salen del aposento alto y se dirigen al Getsemaní. Tienen que cruzar a la ciudad de Jerusalén de un extremo a otro, y mientras van caminando hacia el otro extremo, y ya estamos pensando en las 10 de la noche, más o menos, cruzando la ciudad de un extremo a otro, él le va diciendo el capítulo 15 y el capítulo 16 del Evangelio de Juan. El capítulo 16, todo está relacionado con la iglesia. Cuando llegan a la salida de la muralla de Jerusalén, ahí se detienen y él hace la oración del capítulo 17 de Juan. Y una vez que termina la oración, llegan al Getsemaní. Quizás a las 11 de la noche por ahí, y luego a las 12 y media de la noche vienen los guardias y lo hacen preso y lo llevan para crucificarle. Lo que quiero subrayar con esto es que el Señor Jesucristo emocionalmente estaba muy afectado porque sus pasos se dirigían a la cruz del Calvario, que los apóstoles no sabían eso. Él estaba muy afectado, sabiendo que le queda poco tiempo y tiene que darle las enseñanzas a ellos, cómo ellos debían de seguir desarrollando la obra en ausencia de él. Por eso el capítulo 16, él dice, yo me voy, pero voy a dejarle otro, el Espíritu Santo. Y le promete el Espíritu Santo porque él sabía que iba a morir. Los apóstoles no estaban al tanto de eso. De manera que cuando él le dice aquí a ellos, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, seguro que tomó de alrededor de donde estaban una figura de una mata de uva, una vid, una mata de uva, tomó una, porque esa es la figura que hay ahí, que él lo toma como un ejemplo, o una metáfora. Yo soy la vid, él no era ninguna mata de uva, él era un hombre. Pero hay relación en lo que él va a decir con lo que produce una mata de uva. Entonces él dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Esa es otra metáfora, refiriéndose al creyente, en la persona de los 12 apóstoles. Le dice, ustedes son los pámpanos. Ahora bien, y él enseña ahora que tienen que producir fruto. Tienen que producir fruto y por eso lo menciona tantas veces allí. La segunda cosa que podemos determinar ahí es que el fruto que van a producir, que él espera que produzcan, es un fruto condicionado. Condicionado. ¿Qué quiere decir? Él dice, si están en mí y yo en vosotros, llevaréis más frutos. Ahí está la primera condición. Tienen que estar en mí y yo en vosotros y llevaréis más fruto. Ustedes llevan fruto, pero pueden llevar más fruto, porque mi padre, que es el agricultor, vamos a decirlo así, te está cuidando el árbol para que pueda producir fruto. Es decir, ahí está el Señor diciéndole, sí, ustedes van a producir fruto, pero hay una condición, que tienen que estar unidos a mí, para que lleven más fruto. Pero él sigue diciéndole, otra vez le presenta la condición en el versículo 8, donde le dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces el fruto será abundante y el Padre será glorificado. Y ahí está otra condición, un poquito más amplia, porque la primera no menciona la palabra, pero la segunda sí.
si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, produciréis mucho fruto. Esto es muy interesante porque esto es la base fundamental de la vida cristiana, la permanencia en Cristo y en su palabra. Si vamos por un momento en nuestras mentes al Salmo 1, allá dice el salmista: bienaventurado el varón que no anduvo o no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta. Es decir, está hablando del creyente bienaventurado. La persona bienaventurada es un creyente, pero en su vida no anda con los pecadores, es decir, sus asociados, sus compañeros, sus amigos, quien sea, no son creyentes, sino personas que no son creyentes, que hablan lo que quieren y hacen lo que quieren, no importa. Dice el bienaventurado, los que no andan, el que no anda con los pecadores. A veces usted se pone a pensar en eso. Yo he oído, hermanos, déjeme decirle, yo he oído delante de mí, hermanos, decir: yo prefiero tener amigos inconversos y no creyentes. Eso está contrario a eso ahí. Dice aquí: bienaventurado el varón que no anda con los pecadores. Bienaventurado el varón que no se sienta en silla de escarnecedores. Es decir, no se sienta en coro, en grupo, para burlarse, para ofender, para herir, para menospreciar las gentes. Creyentes metidos en ese grupo de personas que no son creyentes, al tanto de todo lo que ellos están diciendo y acompañándole en esas decisiones. Ese no es bienaventurado. Ese creyente no va a llevar mucho fruto. Dice el versículo siguiente: sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Bienaventurado el varón que antes de andar en esas cosas, en la ley de Jehová medita de día y de noche. Es decir, no quiere decir que va a andar con la Biblia de día y de noche leyéndola. No. La idea es, tiene presente en su vida la palabra de Dios, leyéndola, la tiene presente en sus acciones, en sus decisiones, en sus actitudes, en lo que tiene que hacer. Está consciente que debe de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la obediencia a la palabra de Dios. Hay personas que saben mucha Biblia, creyentes y no creyentes que saben mucha Biblia, pero no la aplican a sus vidas. Eso no sirve. La tienen más bien para discutir que para obedecer. Eso no sirve. La Biblia es para cumplirla, no necesariamente para discutir por ella ni con ella. Bienaventurado el varón que medite en la ley de Jehová de día y de noche. Dice: será como árbol plantado junto a aguas de reposo. En aquellos tiempos, cuando se escribió eso, en el desierto casi no hay agua, pero hay algunos lugares que hay rocas y cosas así, que al pie de la roca puede haber un arroyo pequeño, algo, y que árboles crecen alrededor de ese pozo, de ese arroyo, y son diferentes a los otros que están lejos de ahí. Ese árbol está fuerte porque tiene agua y su raíz puede llegar lejos y conseguir todo lo que necesita para fortalecerse. Dice que será el creyente que medite en la palabra de Dios como un árbol que crece junto a aguas de reposo. Y dice que su fruto no cae. Y sus hojas estarán verdes. Es decir, tiene vida, está bien por el lugar donde está colocado. Y dice, después de todo eso, que todo lo que hace prosperará. Esto se saca de contexto muchas veces para decir, no, todo lo que usted haga, no. Todo lo que usted hace en su vida espiritual, para crecer espiritualmente, usted va a tener éxito. Pero no va a hacer lo que quiera por allá y después va a tener éxito. No. El contexto es, prosperará en lo que hace,
en meditar en la ley de Jehová, en estar plantado junto a aguas de reposo, entonces dará fruto y todo lo que hace prosperará. Por eso allá la condición es eso, en San Juan 15, que el árbol, que sea el creyente que descansa, que permanece en Jesucristo, ese creyente dará fruto y prosperará. Y eso es interesante ahí. Ahora bien, permanecer en Jesucristo y en su palabra. ¿Qué es permanecer? Yo soy evangélico 60 años, yo permanezco 60 años en Cristo. Esa no es la idea. La idea es, ejemplo, si estamos en el hospital, el doctor viene y nos dice, usted tiene que permanecer tranquilo en esa cama. Le está diciendo, usted no tiene que estar levantándose y caminando para allá y para acá. Usted permanezca tranquilo en esa cama. Esa es la idea. Permanecer tranquilos en Cristo y fortalecidos por su palabra. Que mis palabras permanezcan en vosotros. Esa es la idea. Esa es la idea. Permanecer tranquilos en Cristo. Y entonces habrá fruto. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer un árbol para dar fruto? ¿Qué tiene que hacer? Un árbol, ¿qué tiene que hacer para dar fruto? ¿Comenzar a brincar o a sacudir las ramas para que el fruto salga? ¿Qué hace un árbol para dar fruto? Nada. Nada. Así es el fruto del creyente. Si nosotros preguntamos, ¿cuál es el fruto del creyente? Bueno, que tiene que venir a la iglesia, que tiene que leer la Biblia, que tiene que, qué sé yo, cuántas cosas más, que tiene que hacer esto, que tiene que, si son las mujeres le ponen muchísimas cosas, que no se corten el pelo, que no usen prendas. Nada de eso es fruto. Esos son inventos. Nada de eso es fruto. Yo, pues en la segunda parte, en la escuela dominical, yo voy a tratarle lo que es el fruto del creyente. La mata no hace ningún movimiento para producir fruto. Descansa donde está sembrada. Extrae los minerales de la tierra y se fortalece, pero no hace más de ahí y produce fruto. Entonces, la condición para producir fruto es estar tranquilos en Cristo y en su palabra. Obedeciendo su palabra, se va a producir el fruto y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el propósito del fruto? ¿Para qué una mata de mango, de naranja, lo que sea, da fruto? ¿Para qué? ¿Para qué? Ella no tiene que ver con eso, ni sabe ella lo que hacen con eso. Ella da fruto. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6? Por sus frutos los conoceréis, right? Cuando usted va por la carretera por ahí y va y mira un patio que hay una mata de mango grandísima, usted mira primero las hojas o el fruto. El fruto. Usted mira, oye, qué mata de mango más linda, mira cuántos mangos tiene. Usted no dice, mire cuántas hojas tiene, no. Cuántos mangos tiene. Y cualquier árbol que da fruta, usted mira el fruto primero que las hojas. Y engrandece el fruto. ¿Qué es lo que sucede cuando usted ve una mata de mango que da mucho fruto y que está ya llena de fruto? ¿Qué está pasando ahí? La mata se está identificando, ¿right? Desde que usted la ve dice, ¿qué dice? De mango. ¿Por qué? Porque los frutos que tiene son mangos, o son naranjas, o son lo que sea. El fruto las identifica. Por eso el Señor dijo, por sus frutos la conocerán. Así, por sus frutos los conoceréis. La segunda cosa que hace el árbol al producir fruto, beneficiar. Cuando usted se mete debajo de esa mata y coge ese fruto y se lo come, ¿quién se está beneficiando? ¿La mata o usted? Cuando lo cortan y lo venden y lo llevan al supermercado, donde sea, ¿quién se beneficia? Lo que lo compra. La mata da fruto para identificarse y para beneficiar a otros. Nunca usted ha visto una mata de mango comiéndose los mangos, ¿verdad?
es para beneficio de otros. Y eso es muy interesante. Y no solamente de personas. Aquí en el patio hay una mata de mango. ¿Y cuál es el problema? Que las ardillitas vienen a comérselo y lo dañan. Se lo comen y lo tumban. Es decir, que hasta los animales se benefician de ese fruto que da el árbol. Y eso es muy interesante. Y el Señor está tratando de relacionar esto con el creyente llevando fruto. El origen del fruto. Él dijo, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y está usando como ejemplo una mata de uva. El pámpano no es el ramo. El pámpano es el tallito, el ramito, donde están pegadas las uvas. Usted va al supermercado y están vendiendo uvas y usted coge un ramito y lo levanta y tiene una cantidad de uvas. En la puntita de ese ramito hay una cantidad de uvas. Eso se llama el pámpano y estas son las uvas. Muy bien, el pámpano y las uvas. El pámpano, déjeme decirle esto, tome esto en cuenta. El pámpano no produce, no da uvas por su cuenta. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer? Si usted arranca ese pámpano y lo guarda en una caja y va en un mes, ¿hay uvas allá adentro? Si lo despega, ¿hay uvas? No. Entonces no es el pámpano que da fruta. Si el pámpano diera fruta, usted lo ya estaría media caja de uva. Pero no es así. El pámpano es el instrumento a través del cual la savia del árbol, la vida del árbol, llega al pámpano y en la punta del pámpano se producen las uvas. Entonces el fruto no es del pámpano. El pámpano es un instrumento a través del cual la savia del árbol produce la uva. ¿Right? Nosotros, lo mismo. Somos los pámpanos, pero nosotros no podemos producir frutos que agraden al Señor. Podemos inventar cosas, pero no es así. ¿Qué es lo que hay en nosotros que procede del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Right? El Espíritu Santo es el que produce el fruto en nuestras vidas. Ni siquiera de nosotros es el fruto, es del Espíritu Santo. Somos los instrumentos, como el pámpano, a través del cual en el pámpano la savia del árbol produce frutos y en el creyente el Espíritu Santo es el que produce el fruto. De manera que ni siquiera nosotros podemos hacer nada para el Señor. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. ¿Right? Haciendo Él a través de nosotros lo que es agradable delante de Él. Esa es la idea. Dios trabajando a través de nosotros es el que se produce el fruto. El origen del fruto no es nuestro. El origen del fruto es del árbol, de la vida del árbol, y se produce a través de nosotros el Espíritu Santo. De manera que el Señor Jesucristo está diciéndole a los apóstoles, yo me voy, ustedes se van a quedar. El Señor oró por la iglesia antes de irse. Ustedes son los responsables de aquí en adelante del trabajo que van a hacer. Él oró y dijo por lo que creyeran en ellos por la palabra de su boca. Que nosotros que hemos creído en el Evangelio de ellos que ellos dejaron escrito, seamos la iglesia y que produzcamos el fruto que identifique lo que somos. El fruto es testimonio, demuestra lo que somos, lo que hagamos, como lo hagamos, demuestra lo que somos. Entonces tenemos que tener en mente esto.
Eso lo dijo el Señor Jesucristo en un momento muy especial de su vida, cuando ya se iba hasta la cruz del Calvario para morir. Él expresó estas palabras, que debemos de llevar fruto y más fruto que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y nosotros debemos tomar en cuenta esto. En la escuela dominical yo le voy a hablar del fruto del creyente. ¿En qué consiste? El fruto que glorifica a Dios, que no es hacer cosas, sino dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros. El pámpano se mueve para producir uvas. No, él está pegado aquí en el árbol y está tranquilito, y la savia del árbol pasa por medio de él, va a la punta del pámpano y produce los frutos. El pámpano no se mueve, no hace fuerza, no hace presión, no cambia de posición, está tranquilito, solamente deja que fluya la savia y se manifieste en las puntas del pámpano. Y ahí está el secreto para nosotros también: dejar que fluya en nuestras vidas el Espíritu Santo que mora en nosotros, para que haya fruto que glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a parar aquí y en la escuela dominical vamos a seguir con el tema. Padre nuestro, gracias por la preocupación del Señor Jesucristo en los últimos momentos de vida aquí en la tierra. Sabiendo Él los resultados que traerían la predicación de tu palabra, comenzando con los apóstoles, Él oró por el éxito de esa obra y hemos visto ese éxito que ha llegado hasta nosotros. Y te damos gracias porque hemos sido salvos por esa palabra que ellos predicaron. Ayúdanos a nosotros a tomar en consideración esta preocupación tuya de que debemos de producir fruto que glorifique el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Pero que podamos hacerlo, Señor, consciente de cómo hacerlo y sabiendo la necesidad que hay de que ese fruto se deje ver como un testimonio y que nosotros podamos de esta manera depender enteramente del Señor y de su palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.